Es importante como divulgador, educador, alguien que lucha para instaurar conceptos adecuados en el colectivo sobre salud mental, dejar clara la importancia que tiene la familia en el abordaje, en el encuadre, en la sostenibilidad de pacientes que atraviesan por condiciones o han sido diagnosticados con alguna patología asociada a la salud mental. Tenemos que dejar claro de que la familia juega un rol importante, que incluso se trabaja como un factor de riesgo, incluso en algunos escenarios de salud mental, porque son quienes contribuyen de una u otra manera de forma negativa, y que la estructuración en prevención considera a la familia como un protagonista esencial. Sin embargo, el rol como un factor protector, sí y solo sí, tiene psicoeducación la familia. Casualmente, para los profesionales de la salud mental, específicamente en el desarrollo de un encuadre adecuado con el paciente, muchas veces el desafío está en la familia, en el que logren entender y comprender la patología, de que yo sé que no es tan fácil para un familiar entender de que es también su responsabilidad y que aquí va mucho más allá, porque la familia es a quien podemos atribuirle responsabilidades incluso de tipo jurídica sobre un paciente con condiciones y patologías mentales. Sin embargo, nosotros como sociedad, como un círculo, somos corresponsables. Deberíamos incluso instaurar en el colectivo de que todos y cada uno de nosotros tiene un protagonismo importante tanto en la prevención, en la intervención y en la sostenibilidad de pacientes con condiciones asociadas a la salud mental. Y es muy complicado porque deberíamos entonces instaurar una conciencia colectiva de lo que es salud mental. Y salud mental es autonomía y es respeto. Cuando se habla muchas veces de crianza asertiva, me parece tan irónico y tan tan lamentable tener que decir por favor, que tratar con amor a tu hijo, eso no es crianza asertiva. Eso es lo mínimo que puedes hacer por un ser humano, por un individuo, darle dignidad humana. Pero vivimos en una sociedad donde nosotros como sociedad, como figuras parentales o como figuras filiales, no entendemos la importancia que tenemos a la hora de construir todo un campo fenomenológico donde sea permitida o se permee condiciones que sean de tipo peligrosas, que puedan detonar o refuercen condiciones biológicas que terminen en un diagnóstico o en alguna crisis asociada a las conductas y condiciones mentales. Entonces, cuando digo que sí, solo sí, la familia va a ser un factor positivo cuando tome conciencia, cuando busque psicoeducarse, donde busque asumir un rol donde le toque, pero con límites sanos. Tengo dos conflictos con el ejercicio del rol familiar en el acompañamiento psicoterapéutico. Uno es que discapacitan al individuo, no le permiten asumir los roles que le tocan, o otros es que son totalmente negligentes y ni siquiera apoyan ni hacen un acompañamiento. Hay una frase de una hermanita, una monjita que quiero mucho, que ha estado conmigo en estos procesos, una muy buena amiga, Sorenza María. Ella dice una frase muy común acá en Colombia, que dice, no mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Entonces nos toca con la familia educarlos adecuadamente para que hagan un acompañamiento asertivo, sano, desde el conocimiento, donde permitan la autonomía necesaria al paciente para que vaya realizando procesos de estructuración, de autonomía y de inserción social, por supuesto, pese o vista las características individuales de cada caso, porque también tenemos que dejar claro que hay pacientes que tienen las condiciones discapacitantes que requieren un apoyo distinto.
Pero aquellos que entran dentro de la estadística más alta, el 70-78%, que tienen una condición diagnóstico grave, que pueden tener una vida con autonomía, pues muchas veces es la familia el factor limitante. Pero no porque tengan malas intenciones, sino porque sus buenas intenciones están llenas de mucha ignorancia y terminan interfiriendo con un sano desarrollo del paciente, con un sano ejercicio psicoterapéutico y con una adecuada aceptación de la condición y una vida lo más normal posible. Entonces, mucho de lo que la familia puede aportarle al paciente va a estar sujeta a que identifique cuál es su rol dentro de la vinculación con ese paciente que padece la condición o que ha sido diagnosticado. Segundo es entender claramente cuál es la necesidad de apoyo que él tiene. Tercero, también educarte cuando tú eres una persona inasertiva, porque muchas veces nos frustramos, nos enojamos, perdemos nuestra propia regulación emocional y terminamos siendo más negativos que positivos dentro de la vinculación terapéutica de estos pacientes. Entonces es importante entender que sí, la familia es importante, pero tenemos que permitirle a este individuo que cargue con su propio proceso. Por supuesto, entendiendo la individualidad, entendiendo cuál es la característica de la patología de este paciente y qué tan discapacitante puede ser para él. Ahora, hay pacientes que, como le decía, por estadística del diagnóstico de 100, solo el 78% pueden llevar una vida cotidiana, con una función filial, con una función afectiva, con una función social, con una función laboral. Entonces, pero requiere mucho entender las dinámicas que tiene dentro del aspecto social y esa sociedad empieza en familia. Es importante entender que habrán un porcentaje, por supuesto, que va del 22% al 12% de pacientes que van a necesitar cuidados y acompañamientos por el resto de sus vidas. Y es allí donde la familia debe de capacitarse aún mucho más. Nunca la capacitación, nunca la psicoeducación va a ser un factor interviniente de manera negativa. Por eso les digo, y repito, y sueno reiterativo, la familia solo suma cuando asume una postura de psicoeducación y de reconocer cuál es el rol, cuál es su función dentro de la vinculación con este paciente. Muchas veces no le permitimos al paciente autonomía o muchas veces somos negligentes y dejamos a su suerte al paciente. Entonces, es muy importante la parte afectiva, es muy importante el acompañamiento, es muy importante la vinculación, específicamente de aquella familia, pero solo puede servir aquello que tenga no solo buenas intenciones, sino que detrás de esas buenas intenciones hay una formación, hay una psicoeducación. Y respecto a esto, ¿en qué consiste la psicoeducación? Pues comprométete a ganar acompañamiento terapéutico, pídele al psicoterapeuta que trata a tu paciente que te explique a ti en qué consiste la enfermedad, pide que te expliquen el modelo farmacológico que tienen, si lo tienen, y si no lo tienen, por qué no lo tienen, y entender si en algún momento esto va a ser reversible, la medicación, cómo va a ser esa reversión, que te expliquen cómo son los síntomas de esta condición, cómo encuadrar esos síntomas, aprender técnicas incluso de estructuración, de encuadre, primeros auxilios frente a esta situación, y específicamente a reconocer cuando los síntomas pueden ser demasiado severos, que requiere de una intervención mucho más aguda, mucho más de emergencia, o donde intervengan incluso una multidisciplinariedad de profesionales. Entonces, eso es psicoeducarse, entender. Hay una frase muy bonita que es la empatía bien entendida, y la empatía bien entendida compromete más que buena intención, formación.